Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. Son las 19:02, arrancamos hoy lunes con Mati Rodríguez. ¿Cómo le va, Mati? En controles de emisión, ¿cómo anda? Con Carolina de Cuadro en la producción de esta semana. ¿Cómo le va, Carolina? Feliz cumpleaños, le decimos atrasado, cumplió el sábado, pero bueno, sigue cumpliendo años durante un par de días, así recibe muchos regalos. Y bueno, arrancamos ahora La Máquina de Pensar, vamos a darle la bienvenida a Daniel Charlone, productor y director, en este caso, de Amigo Lindo del Alma. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Andás bien? Muy bien, y muchas gracias por la invitación, un placer estar acá conversando contigo y con ustedes. Daniel Charlone, digamos, la última vez estuvimos hablando, vos dabas cursos también de producción, tenés una trayectoria importante en el área audiovisual y desde hace muchos años, por lo menos me recordaba Patricio Hidalgo, que desde el 2011 estabas rodando documental llamado Amigo Lindo del Alma. ¿Cuándo empezaste? Yo me gané el FONA, el Fondo Nacional Audiovisual, en el 2011, y eso fue lo que, junto con otro fondo que entrega la Oficina de Locaciones de Montevideo, Uh-huh. que comenzó a darse ese año, en el 2012, para incentivar el inicio del rodaje. Se dan dos premios por año, uno por semestre. Yo tenía que aprovechar la venida de una cantante japonesa que participa en el documental, que se llama Mio Matsuda. Ella en abril del 2012 vino a hacer un show, bueno, y entonces tenía que sí o sí aprovechar a grabar la parte de ella. Y bueno, ese fue mi primer día de rodaje. Abril del 2012. Con Mio Matsuda. Con Mio Matsuda, justamente. Sí. Es Eduardo Mateo, una japonesa hablando de Eduardo Mateo. Bueno, en el caso concreto de ella es que hace una preciosísima versión de una canción que se llama Un canto para mama, acompañada por Hugo Fatoruso en piano acústico y por Diego Paredes en tambor piano. Sí, ella no habla de... No habla, yo en lo que se refiere a los testimonios, me ocupé mucho en que fueran personas que hubiesen tenido real contacto, que lo conocieran a Mateo, realmente, que fueran muy, muy allegados. Claro. Y bueno, entonces hice arbitrariamente una división, una separación, y así llegué al número de entrevistados que están... Hay músicos que participan y dan su testimonio y también cantan versiones de Mateo. Hay otros que, como decís vos de Mio Matsuda, que están cantando pero no hablan de Eduardo Mateo, y viceversa. También hay otros que hablan de Eduardo Mateo, músicos que hablan de Eduardo Mateo pero no hacen versión. Así es, como el caso de Diane Denoir, que da su testimonio, Jaime Ross, Rubén Rada, Urbano Moraes, Martín Buscaglia, ¿no? Martín Buscaglia, sí, así fue. Sí. Y eso se dio como, porque yo, decir que empezaste en el 2011 y que se estrena en el 2019 es un largo proceso de trabajo, ¿no? Que me imagino que no será todo de rodaje, también habrá habido de postproducción, de edición. Pero eso cómo se fue dando, porque en su momento vos me lo habías comentado, nosotros habíamos hablado de este tema en algún momento, y me decías que como que la idea original, o lo que yo entendí que la idea original, eran músicos dando versiones, digamos, de Eduardo Mateo. Hay algunos que no la dan. ¿Cómo fue eso? Dando versiones. Dando versiones, haciendo cover o haciendo versiones de canciones de Eduardo Mateo. Bueno, eso es lo que claro. Lo que sucede sí en el documental. El documental se cuenta a través de testimonios más versiones de músicas de Mateo por diferentes músicos. Claro. ¿Sí? Y pero ¿cómo se fue dando? Por ejemplo, entrevistaste a Jaime Ross y porque algunos no habrán querido, los ofreciste a todos. ¿Cómo fue? Bueno, no. En algunos casos fui yo quien hice esa división, esa definición, claro. Esa definición, claro. Sí, de que fueran solamente
que me brindaran, que nos brindaran, ¿no? Su testimonio, y bueno, y a otros sí los invité a que participaran interpretando músicas de Mateo. Es increíble, bueno, y aparte del documental, Amigo Lindo del Alma, también tiene algunas breves apariciones del propio Mateo en fragmentos, digamos, ¿no? de grabaciones antiguas, de filmaciones antiguas. Hay una, por ejemplo, que yo te preguntaba ahora fuera del micrófono, que me llamó mucho la atención, que pensé que era un concierto, donde, por ejemplo, Eduardo Mateo llega a decir, bueno, como el repertorio es corto, vamos a repetir la canción, y la gente se ríe, y él dice, ¿y de qué se ríen? Sí, así es. Sí, bueno, de hecho fue un show, un concierto que dio junto a Fernando Cabrera. No es el conocido, el famoso del notariado, justamente, ¿no? el que comenzó siendo en el Teatro de la Candela, y luego pasó al notariado. Y bueno, y después sí tuvieron varias actuaciones en diferentes lugares. Y después generó un disco incluso. Justamente, sí. Esto es de la presentación de un libro de Macachín. Yo le digo Macachín, él se dice es Maca. Gustavo Wojciechowski. Justamente, sí, que el apellido es muy complicado para mí. Y del año 86, y que fue en el Teatro Circular, y esto fue grabado por Martín Castillo. Así es. Y ahí, digo, cuando yo digo que hay fragmentos, son fragmentos muy breves, digamos, ¿no? De Eduardo Mateo. Sí, yo era reacio a utilizar imágenes en movimiento de Mateo justamente para demostrar lo poco y nada que existe. Y bueno, afortunadamente los montajistas me hicieron ver la necesidad de incluir estas imágenes, y me ganaron la pulseada, y muy bien ganada, muy bien ganada. Sí. Igual esas filmaciones, por lo menos la de Macachina y la de Teatro Circular, como que no tienen una gran calidad, ¿no? No tienen gran calidad, ¿no? Bueno, porque en esa época hay mucha cosa grabada en VHS, por ejemplo. En VHS, ¿no? Claro, VHS, el video casero, sí, que era bueno como registro, pero a veces si no se cuida bien, o si no se digitaliza antes, puede pasar esto. De todas formas, a mí la impresión que me dio, el documental funciona muy bien, funciona como una especie de discurso que se va armando, donde hay, ¿no?, oposiciones, ¿no? Hay gente que dice una cosa, después hay otra gente que dice casi lo contrario, en fin. Así es, pero sí, uno se da cuenta que tanto el que dice una cosa como el que dice lo contrario son percepciones muy válidas las dos, ¿no? Perfectamente válidas, incluso diría a veces hasta complementarias, digamos, ¿no? O sea, sí. Hay de repente alguien que dice que Eduardo Mateo se pregunta, ¿fue un músico para élites? ¿Fue un músico elitista? Porque hay alguien que dice en otro momento que Mateo, si bien no tuvo el reconocimiento o las filmaciones que vos estás planteando que tuvo, siempre fue reconocido en el ámbito más estrecho de los periodistas o críticos musicales y de los músicos que lo veneraban, dice Jaime Ross en un momento. Entonces, eso dice Fernando Cabrera, que siempre tuvo ese prestigio, y otro dice, pero fue un músico de élite, fue un músico elitista, y uno dice que sí, y otro dice que no. Y los dos fundamentan por qué, ¿no? Sí. A mí lo que me interesaba era justamente eso, ¿no? Que cada uno de los testimonios dijese lo que ellos entendían, su verdad, claro, justamente, claro. Y componer a Mateo en su integridad, no solamente una idealización. Bueno, porque eso se habla mucho de la idealización. En un momento, por ejemplo, Jaime Ross dice que los jóvenes actuales creían que Mateo estaba totalmente marginado, o que estaba totalmente desconocido. Entonces él habla que siempre fue venerado. A la vez aparece una y otra vez la idea de que digamos, iba por otros carriles también, el propio Eduardo Mateo, ¿no? Iba en su frecuencia, dice Fernando Cabrera, vivía en su frecuencia. Sí. Un asunto que a mí me interesaba mucho
investigar, indagar, es si era diferente Mateo persona a personaje. Ajá, eso fue una pregunta recurrente que se le hizo a todos los entrevistados, absolutamente todos. Esto para las entrevistas, yo conté con la ayuda, con la colaboración de Andrés Torrón. Él fue quien realizó las entrevistas. Sí. Andrés Torrón es músico, es productor musical y es periodista de música. Es crítico musical, claro. Y y él... él hacía las entrevistas, las conversaciones, entonces que se filmaron conversaciones de entrevistas y vos después fuiste como armando como si fueran mosaicos, ¿no? Así es, sí. Las entrevistas fue que nosotros las preparábamos antes de realizarlas. Yo tenía claro qué asuntos me interesaba que cada entrevistado contase, y bueno, quien efectivizaba esto de conversar con el entrevistado, quien preguntaba fue Andrés Torrón. Y bueno, lo que hicimos es que la pregunta, a Andrés Torrón no se le ve en imagen, No. y que la pregunta fuera incluida en la respuesta del entrevistado. Ajá. Porque el tema, digamos, con Eduardo Mateo hay, digamos, esa tradición que tiene Uruguay de los raros, ¿no? Que ahora ya se ha hasta hablamos, digamos, utilizamos hasta abusivamente el término raro en literatura, en todos lados, y es cierto, lo utilizamos, pero porque tiene que ver con tipos que, por ejemplo, como Eduardo Mateo, que parecen salirse de la norma, de lo normal, digamos. Entonces, esos tipos, aunque son artistas, y todos los artistas que tienen, digamos, se desarrollan públicamente, generan un personaje, mínimamente, ¿no? El propio Jaime Ross, todos tienen un personaje que es para contestar en las entrevistas, que se va generando así. En general ese personaje no es tan diferente del personaje de la persona cuando sale afuera y lo encontramos en la vereda. En el caso de Eduardo Mateo, la pregunta era si había gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Justamente, así fue, y bueno, cada uno de las personas, de acuerdo a su contacto, habló de matices diferentes. Para alguien, para algunos sí era muy diferentes, para otro solamente lo acentuaba en algunas oportunidades, depende cómo quería manejar la situación. Pero bueno, ahí está esta visión coral, ¿no? Acerca de uno de los aspectos de Eduardo Mateo. En el caso del personaje también está, digamos, eso creo que lo dice Mariana Ingold, de que también, no recuerdo si es exactamente Mariana Ingold, pero bueno, que en un momento frente al público, también en los espectáculos, que también es famoso Mateo, digamos, porque a veces se salía de guión, en fin, cosas así, de que él tenía un personaje que lo exageraba un poco frente al público, porque eso le permitía manejar los tiempos. Y el propio Fernando Cabrera, que siempre está como muy serio, en un momento del documental se empieza a reír cuando diciendo, bueno, habría que estudiar las cosas que decía Mateo, ¿no? Entre canción y canción. Entre canción y canción, porque era un tratado de patafísica, ¿no? Digamos, cuestiones surrealistas, cualquier cosa, digamos, que generaba esa... Y hay un par de fragmentos donde, digamos, de ese concierto que dio con Macachín, con la presentación de Maca, donde aparece precisamente eso como unas pequeñas bromas, o donde él dice, ustedes se creen que es fácil estar de este lado, ¿no? Así es, así, sí. Quien también habla de eso es Mandrake Wolf. Mandrake, sí. Mandrake Wolf habla muy bien, me pareció a mí, por ejemplo. Digo, obviamente cada uno tiene también su Mateo, su visión. Por ejemplo, Guillermo de Alencar Pinto es impresionante todo el análisis que hace, y todos son muy contestes en lo siguiente, que cuando a la hora de grabar, a la hora de trabajar, digamos, en un disco, era súper profesional, ¿no? Absolutamente, ¿no? Absolutamente, sí. O sea, muy riguroso, muy prolijo y muy lo que dice Estela, muy claro en lo que él quería, absolutamente claro. Sí. Que
que no lo que los músicos que lo rodeaban no lo entendieran, sí sucedía, pero que lo que él comunicaba, lo que él expresaba, lo que él pretendía, lo que él quería, sí estaba absolutamente claro. No, y también frente a la bohemia de su vida, porque hay que aclarar que él, digamos, no trabajaba, entonces también esa historia de que es muy frecuente, que esa leyenda urbana que lo acompaña hasta ahora, de a quién nos encontraba a Mateo por 18 de julio y no le pedía 50 pesos, eso, digamos, ¿no? Eso es, sí. digamos, si uno si pusiera a preguntar, son decenas de testimonios, ¿no? Así es. Por no decir centenares de testimonios. A mí nunca me pidió. Yo me lo crucé en algunas oportunidades y yo nunca hablé con Mateo, nunca nada, absolutamente nada. Sí. Solamente, bueno, sí, como digo, me lo crucé varias veces y sí me tocó verlo sobre un escenario. Claro. Pero siempre acompañando a alguien. Nunca fui a un concierto del solo. Claro, es increíble. También me pasó una vez que, digamos, no sé si te acordás que en aquella época estaba la carpa, que se hizo una famosa carpa allá por el Parque de los Aliados, en el año 87. Sí, hay imágenes en el documental de una presentación de Mateo en el circo. En el circo, el sí. Circo, sí, se llamó el circo, sí. Yo digo la carpa era el circo. El circo, sí, y haciendo Espíritu Burlón. Ah, mirá vos. Eso es de ahí. Porque a mí me tocó de haber ido al circo de una tarde y estar viendo unos argentinos, unos mimos que había, no sé qué, y entre el público al lado, atrás mío se sentó Eduardo Mateo, y no sé si no le gustó lo que estaba viendo, porque estos estaban haciendo mímica, por ejemplo, que cruzaban todo en silencio, ¿no? Y de repente empezó a pegar un par de gritos, dijo, no sé qué, eso no sé qué, de qué hacen, de qué van los cosas, no sé qué, y todo el mundo quedó, ¿no? Y en un momento se levantó así en la mitad y se fue. Supongo yo que tendrías ese tipo de cosas, ¿no? Sí. No. Para la onda uruguaya, que es muy sobria, viste que aunque estés viendo algo, nadie pega gritos. Sí, es verdad. Somos muy sobrios, sí, digamos, no aguantamos todo. Era algo, digamos, muy llamativo, ¿no? Extremadamente llamativo, ¿no? Tampoco fue que hiciera cosas tremendas, ¿no? Pero para ese momento era llamativo. Vamos a hacer una pausa, amigos. Estamos conversando con Daniel Charlone, director del documental Amigo Lindo del Alma. Es un documental de 75 minutos sobre Eduardo Mateo, que está ahora actualmente en las salas cinematecas, que son renovadas, espectaculares, aquí en esta calle en Ciudadela, ¿no? En Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre, y que van en dos horarios, a las 15:50 y a las 21:40 horas, van en dos pases, y realmente tienen muy buena definición, está muy bien en la sala, ¿no? Estuve hace unos días. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Daniel Charlone, director de Amigo Lindo del Alma, un documental de 75 minutos sobre Eduardo Mateo, en el que se van dando testimonios de músicos y estos otros músicos que van dando versiones de canciones de Eduardo Mateo, lo cual no es nada fácil, digamos, no es nada fácil animarse a hacer versiones de Eduardo Mateo. Alguien dijo aquí, en realidad lo estuve leyendo, Wilmar Umpierres, que es el crítico que también está en La Máquina de Pensar, El Cuervo, dijo que por primera vez veían en Uruguay un musical con música. Donde se veía la música, se podía ver las distintas abordajes de la música de Mateo, ¿no? Siempre gente vinculada, digamos, o cercana a Mateo, ¿no? Hay, por ejemplo, en el caso de Mariana Ingol, que ya mencioné, o Estela Mañone. Estela Mañone hace una versión, ¿no? Sí, ella fue convidada por el colectivo Remezclación, y bueno, es la música con la que empieza la parte musical del documental. Claro. De Siestas de Mar de Fondo. Es una versión que ellos hacen. Y después hablamos de Mandrake Wolf, también hay Negreira, ¿no? Wilson Negreira, que en ese momento no era componente de Alberto Wolf y los Terapeutas. Bueno, sí, también lo invitaron a él
para que hiciera parte Claro. de los terapeutas. Esa versión, perfecto. Y cuando vos empezaste a hacer este proyecto, 2011, ¿ya tenías una idea, Eduardo Mateo? ¿Por qué te decidiste? ¿Por qué quisiste hacer el documental? En el 89 yo trabajaba en una productora de comerciales y ahí uno de los realizadores era Horacio Buscaglia. Horacio Buscaglia, para quienes no sepan, fue creativo publicitario, fue director de teatro, fue actor, fue músico y, entre otras cosas, coautor de la canción más conocida de Eduardo Mateo, que es El Príncipe Azul. Bueno, y nosotros conversábamos mucho acerca de Mateo porque él veía que yo me interesaba conocer esta figura y de hecho comenzamos a hacer un documental que lo iba a dirigir él. Y, ¿lo empezaste a hacer con el corto Buscaglia? Sí. Y lo único que se llegó a grabar fue una conferencia de prensa para un espectáculo que se hizo en el Teatro de Verano y que se repitió en la playa Pocitos. Y también se grabó el concierto, o por lo menos parte del concierto, y antes del concierto una persona preguntaba al público que estaba ahí si conocían a Mateo, si no lo conocían, qué sé yo. Eso, perdón, fue después del 90, o sea, Mateo, no. Eduardo Mateo estaba vivo. Sí, claro, en el 89. 89. ¿Sí? Y por muchos motivos, por motivos laborales y de ocupaciones y tal, ese proyecto no siguió su curso, no se llevó a cabo. Y bueno, a mí la idea de hacer algo sobre Mateo seguía en mí. Yo se la propuse a algunos directores, también por no cuajó, por estar ocupados, por no poder tomarse su tiempo como para elaborar un proyecto, hasta que en el 2010 yo me decidí a elaborar el proyecto y presentarlo a fondos, porque yo no tenía la posibilidad de producir algo con dinero mío. Nunca conté con recursos económicos propios, claro, como para poder... Pero también fue para vos un desafío pasar a la dirección también, ¿no? Vos, sí, tu trayectoria es como productor, tenés una gran experiencia en eso. Yo vengo del lado de la producción. Claro, como que son áreas diferentes. Absolutamente. Es lo mismo que un director tuviera que tomar la producción, digamos, ¿no? Eso es como una mochila que en general no estás acostumbrado. Absolutamente, sí. Por eso yo lo defino como un documental de productor. Ah, sí. Así es, sí. De hecho, en Agadus está haciendo un ciclo de charlas y la primera fue de ingeniería audiovisual. Hubo 3 expositores, uno de ellos fui yo, y mi charla la titulé Amigo lindo del alma, película de productor con signo de interrogación. ¿Pero por qué sería una película de productor? ¿Por qué te parece que es una película de productor? Me parece, bueno, yo no... a la hora de pensarlo, sí pensé en esta estructura de testimonios mezclado con versiones, y que sí que se contara, ¿sí? por sí misma, uniendo estos testimonios con las versiones. O sea, no hay una voz en off, no hay una información que nos diga que Mateo nació en, por ejemplo, 1940 y murió en 1990, con 50 años. Justamente. No hay esa información. No. Aparece la hermana de Mateo, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo no... justamente por venir de esto, de la producción, yo no quería
no me sentía capaz de experimentar Ujú. a la hora de realizar Ujú. un documental. Ujú. Por eso Pero también digo, es que... perdón, digamos, Sí. dividiste todas las tareas y estuviste muy, digamos, muy bien en el sentido, por ejemplo, que para la parte periodista y cada traer a Andrés Bueno, Torrón, digo, o sea, justamente eh, eso es en mi fortaleza como productor, claro, ¿sí? es traer piezas de distintos lados y Justamente, armándolas, y claro. qué piezas, Ujú. ¿no? Claro, O claro, sea, claro, claro. por ejemplo, yo no tenía contacto con gente que se dedicara a ser técnico de grabación. Entonces, eh, por este motivo, afortunadamente, por el contacto que yo tengo y la relación que yo tengo próxima con Jaime Ross y con Ujú. Hugo Fatoruso, ellos dos inmediatamente me indicaron a Álvaro Reyes, que es el técnico de grabación, Ah, perfecto. Ujú. quien trabajó Ujú. en este proyecto y bueno, y aparte de grabar, fue quien hizo toda la mezcla de absolutamente todas las Ujú. versiones. Y eso te iba a preguntar, porque el documental es 75 minutos, pero da la sensación de que obviamente hay muchísimo material, ¿no? Hay muchas conversaciones, digo, son muy, los fragmentos normalmente son muy breves, cada fragmento de cada conversación, de cada entrevista, digamos, mientras se va armando ese discurso. Sí, eso es otra cosa. Bueno, las entrevistas duraban promedio hora, hora y media. Oh, Son ricas en toda su longitud. Y fue tarea muy difícil extractar claro. los segundos Sí, claro, sí, eso es y como la frase, digamos, los párrafos. Eso. justamente. Y sí yo tenía claro el asunto de dar preponderancia en tiempo en lo que A la fue música. a la música. Mm, Sí, a las a las canciones. A canciones, las canciones. justamente. Y Sí. otra pregunta, ¿y por qué elegir que otros músicos dieran versiones y por qué no pasar las canciones directas de Eduardo Mateo, por ejemplo? Te pregunto. Porque, Ujú. porque lo que yo quería Ujú. y quiero es el, el Mateo hoy, Mateo presente, Ajá. cómo, cómo se interpreta a Mateo hoy y que quede ese registro, Mm. ¿sí? O sea, es algo que genera el propio documental, genera estas versiones de canciones de Mateo, Así digamos, es, ¿no? así Y que es. incluso la noticia de hoy es que esas versiones, esa banda sonora, está disponible ahora en Spotify. Se pueden escuchar estas versiones, ¿no? Justamente, sí, Ujú. son 11 canciones hechas por diferentes solistas o Ujú. grupos y la canción final, que es Amigo Lindo del Alma, Ujú. la que lleva el título de la película, en la que participan todos los que cantaron en el Ujú. documental con la base de la música tocada por Hugo Fatoruso en piano acústico y Diego Paredes en tambor piano. Ujú. Ujú. Sí, hacen una especie de, digamos, salvando las muchas distancias, capaz que no te va a gustar el ejemplo, tipo We Are the World, para aquellos que lo vieron, que cada uno va cantando, digamos, una frase, un verso, ¿no? Digamos, va apareciendo al final. Y realmente está muy bien como final, ¿eh? Está muy bien porque es una forma de unir todo. Y yo cuando veía esas canciones, obviamente eso es totalmente personal de cada uno. Podés ver que algunas te parecen más logradas que otras, por ejemplo, o que superan, o que están a la altura del original, pero eso es algo absolutamente personal, sin duda, ¿no? Y Sin sí, duda. eso sucede y sí lo que yo me gustaría que Mm. sucediese con el espectador es también bueno, no solamente en conocer Ujú. o reconocer A Eduardo a Mateo. Eduardo Sí, Mateo, sí, que no es eh, poco. Sí. eh, sino que conocer y o reconocer
a los diferentes intérpretes que, Claro. que participan en la película. No, incluso la película, al hablar de Eduardo Mateo, al hablar constantemente de un genio, entre comillas, es un genio, era un genio Eduardo Mateo, era alguien con un talento excepcional, era alguien que, digamos, sus características bohemias o sus características, no, bohemias por llamarlo de alguna forma, o de estar en su propia, de vivir en su propia frecuencia, de no, bajo ningún concepto, digamos, tratar de transar con el sistema, o como transamos todo, digamos, sino vivir en su frecuencia, como lo denomina una y otra vez Fernando Cabrera. Para mí, por lo menos, te genera muchas ideas en torno, o muchas reflexiones en torno a lo que es ser artista, ¿no? En la actualidad incluso, ¿no? En el tema de separarte o no del rebaño, ¿no? y también el tema de dramatizar o no, porque, por ejemplo, Fernando Cabrera no dramatiza en absoluto y dice, esto se ha visto cientos, quizás miles de veces a lo largo de la historia de la humanidad, que es que un artista produce mucho y tiene que pasar 20 años para que empiece a ser reconocido o, digamos, o admitido o percibido en su genialidad o en su gran riqueza. Así Entonces es, sí. te genera muchas otras cuestiones más allá de la figura propia de Eduardo Mateo. O por ejemplo, otra que me figuró a mí, el tema de Uruguay, cómo trata a sus artistas, cómo no los trata. Sí, hay, gracias a estos, a todos los testimonios que yo los entiendo riquísimos, a cada uno de ellos, sí, esto de las diferentes capas, ¿no? Para que surjan este tipo de inquietudes, ¿no? De cada uno, que es natural. Y eso espero que se enganchen con lo que exponen cada uno de ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo, estoy pensando, también aparece una novia, ¿o no? Charquero, ¿no? Sí, Nancy Charquero fue la compañera, la novia de Eduardo Mateo, en la etapa en que Mateo grabó Mateo Solo Bien Se Lame en Buenos Aires. Sí. Porque en un momento dice una frase que pero atención, porque insisto que cada uno va dando su verdad, ¿no? Su verdad, su versión, la versión de la verdad, la parte de Mateo que vio. Entonces dice esta frase, dice, a Mateo en realidad más que los Beatles le gustaban los Rolling Stones. Y eso como que yo dije, pero cada uno, claro, ¿no? Todo el mundo yo lo ubicaría mucho más cercano a los Beatles. Bueno, de hecho Rada dice, podría haber sido el quinto, podría haber tocado con los Beatles. Lo que sí es cierto es la influencia de la música de los Beatles en Mateo. Claro, sí, claro. Eso sin duda. Eso sin duda. Pero pero tengo que creerle a Nancy Charquero. Es parte de ese mosaico que se va armando, entonces, ¿no? Con luces y con sombra, donde de repente dice, no, pero a él le gustaban más los roles, y vos decís, bueno, pero por eso también desacomoda un poco, ¿no? La visión que puede tener uno, ¿no? Sí. O sea, cada uno de los espectadores sale con una visión diferente o distinta, y a mí realmente, ya te digo, me disparó para otras cosas, ¿no? Por el tema ese de cómo trata el Uruguay a sus artistas, y quizás como los trata bastante mal, quizás esos artistas son muy independientes del gusto y quizás por eso hacen su camino solitario, en fin, una serie de cosas que quedaría mucho para conversar, pero hay que decir, amigos, que Amigo Lindo del Alma es un documental de 75 minutos que por ahora está en las salas de cinematecas, en una sala extraordinaria como la sala de Cinemateca, en 2 pases, 15:50 y 21:40 horas, y que bueno, va a estar por lo menos este mes, ¿no? Sí, y también está en la sala B de la Nelly Goitiño. En la sala B de la Nelly Goitiño. Así es. ¿Y en qué horario también está ahí? El horario o los horarios yo no lo sé, pero sí está ahí también. Y algo que me han comentado varias personas que se acercaron después de lo que fue el preestreno, que eso se hizo el 16 de mayo en la Sala Citarrosa, y de una proyección que hubo en Piriápolis de Película, muchos me dijeron, esta película es para verla en cine. Claro, sin duda, ¿sí? Sin duda. De acuerdo. Por el cuidado en la imagen que hay, por el cuidado en el sonido que hay, una de las personas me dijo, en cuanto a
a las versiones es sentir que los músicos están tocando para mí. Ah, bueno, muy bien, está muy bien. Estoy bien, fijándome acá que en la sala Nelly Goitiño va de lunes a viernes de las 17 horas y 21 y 28 de septiembre por 2 días especiales a las 19 horas. Esto es lo que veo aquí. Pero bueno, es muy fácil, hay que consultar ahí por internet, en la Nelly Goitiño o en la sala Cinemateca para ver Amigo Lindo del Alma. Daniel Charlone, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Ha sido un gustazo y muchas gracias por la invitación. Amigos, del otro lado de la línea está Ricardo Ruiz, allá en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, con frío y con lluvia, por acá también. Igual que acá, mucho frío, mucha lluvia, en fin. Una vez más vemos que Mar del Plata y Montevideo son reflejos. Sí, estamos hermanados. Exactamente. Bueno, hoy anunciamos que ibas a abrir el portal de noticias. Vamos a abrir el portal porque hay muchas novedades y vamos a tratar de contar en titulares al menos todas las que podamos. A ver, empecemos. Bueno, vamos a arrancar con lo que sería la noticia principal. Ya lo anunciaste en los avances de La Máquina de Pensar, que la idea es explicar un poquito por qué este fin de año, que está arrancando en septiembre, este último cuatrimestre del año, está prácticamente dedicado a Stephen King. Siempre hablamos de lo prolífico que es este hombre. Más de una vez has comentado, Pablo, que es un escritor que está viendo cómo su obra no solo es adaptada al cine una vez, sino ya por segunda vez. Por segunda vez, sí. Con una serie de remakes y versiones nuevas. Y bueno, y cuando parece que está todo tranquilo, de que no tiene proyectos, de que no es nada, yo te voy a contar, Pablo, que en este cuatrimestre que arrancó de septiembre y que termina el 31 de diciembre, vamos a tener la publicación en castellano de 3 libros, los 3 nuevos, no estoy hablando de reediciones. Vamos a tener el estreno de 3 películas y de 3 temporadas de serie de televisión. Todo eso en 4 meses. Impresionante. Bueno, hay que decir una cosa, que Ricardo Ruiz dirige Insomnia, que es en principio estaba vinculada a Stephen King y que lleva más de 25 años, digamos, siguiendo la trayectoria de este hombre. Así que hay que pensar que Ricardo no solamente es un experto, sino que debe estar al borde del éxtasis. Sí, tal cual, no alcanza el tiempo. Sí, una revista dedicada en general a todos estos géneros, pero en particular a Stephen King. Exacto. Yendo a lo que es esto, ¿no? Dicho así en titulares, bueno, lo primero es la nueva novela de él, que el día 10, ya hay avances, pero se edita el día 10 a la venta en Estados Unidos, y el día 12 en España. Acá Argentina, Uruguay llegará en noviembre. Se llama El Instituto, de Institute en inglés, y retoma un tema que King ya ha tratado, que es esto de chicos con poderes, encerrados en una organización que ya no es gubernamental, sino que es privada, y todo esto a él le permite jugar un poco con la administración de Donald Trump, de la que es tan crítico, de los secretos gubernamentales y un montón de todas estas temáticas modernas. Ya los niños de King no son como los de hace 20 años, ¿no? Ya no son tan inocentes y, bueno, son historias más crudas. Ha recibido muy buenas críticas y es una típica novela de King de 500 a 600 páginas. Y supongo yo también está el tema ahí también de la experimentación, ¿no? Digamos, es algo tan caro a Stephen King, pero también a la novelística, de tratar de hablar de los poderes ocultos que están experimentando cosas inimaginables. Sí, que experimentan cosas y que acuden a cualquier medio. Por ejemplo, los chicos que son llevados a este instituto directamente matan a los padres y los secuestran y los llevan. No hay mucho, no es por las buenas, ¿no? Todo esto también es tratado en esta novela, que bueno, bajo una historia de ficción esconde un montón de temas de la sociedad actual, algo que King ha analizado siempre. Claro. Bueno, esto, como dijiste vos, acá dice será publicada el 10 de septiembre, o sea, ya mañana va a ser publicada en Estados Unidos y después va a salir ya mismo la traducción al castellano. Sí, últimamente se están editando de forma simultánea. Seguimos hablando de ediciones en castellano, una novela corta que publicó el año pasado y que recién ahora está llegando acá, a veces por razones de calendario, como adelanta libros en Estados Unidos y allá le dicen todo que sí, publicarlo. Acá a veces hay que acomodar un poco y esperar que pasen algunos meses entre una edición y otra, ¿no? Por una lógica comercial de no editar una novela y otra en 2 meses, pero bueno. Claro. Pero bueno, ahora tocó que sale en noviembre esta novela corta que se llama Elevation en inglés. Es una novela un poco distinta en lo que es Stephen King, casi sin nada sobrenatural. Trata de una persona que en un pueblo
tiene que defender a una pareja de mujeres homosexuales que son atacadas por la comunidad, también todo este tema de la discriminación en Estados Unidos. Y bueno, con estas mujeres, que él es un vecino que se lleva muy mal, finalmente terminarán haciendo una especie de alianza para defenderlas. Hay algo muy... Esto de la elevación, hace referencia a la elevación espiritual un poco de este personaje. Es una novela distinta a la de King, pero ha recibido también buenas críticas. Y lo tercero que saldrá publicado es un libro que no es puntualmente de Stephen King, pero sí es una antología editada por él, con relatos de diversos autores. Se llama Flight or Fright, en inglés, que sería volar o temer. Claro. Y son todos relatos de terror basados en aviones, o el miedo a volar, o en aeropuertos. King contribuyó con un relato, su hijo Joe Hill también, Bev Vincent, que es otro escritor que es el coeditor con este libro con él también, y hay algunos relatos muy antiguos también. Hicieron un trabajo de recopilación de historias nuevas y viejas, sobre todos relatos relacionados con el miedo a volar, y esto también se publicará en castellano en noviembre en España, y a los pocos meses lo tendremos acá. Perfecto. En el Cono Sur. Y ahí vemos una vez más algo que yo hemos comentado aquí, ¿no? De Stephen King, que como escritor de raza que es, a él le encantan los cuentos, le encantan los relatos, y que eso no vende demasiado, ¿no? Los libros de cuentos. Y aquí quizás, obviamente, buscó un pretexto para hacer, digamos, un libro de cuentos temático en torno a algo, pero también es una forma de reivindicar el relato, ¿no? Sí, Stephen King ha participado de muchísimas antologías, permanentemente todos los relatos que aparecen en las antologías propias de él han sido publicados anteriormente en otras antologías o en revistas. A él le gusta ese circuito de las revistas literarias, que están un poco en extinción, ¿no? Con todo esto de los relatos, y él siempre brega porque esto se mantenga a flote. Llega a decir en ese estudio que yo leí sobre el cuento, que es un prólogo precisamente a una antología de cuentos de él, que él, como forma de probarse a sí mismo que es un escritor, escribe al menos 2 cuentos al año, porque sabe que eso es plata que no va a ganar, ¿no? O sea, eso no es comercial, ¿no? Es una forma de probarse que, digamos, no está mal hacerlo por la plata, digamos, pero de que está escribiendo para la literatura, para la creación literaria, porque cada vez, y analiza que cada vez hay menos revistas, y hace un análisis como todo lo de King, estadístico, sociológico, que te dice en la década de 70, 80, 90, esto demuestra que ha extinguido prácticamente los libros de cuento como salida, digamos, comercial. Como salida comercial, con lo cual muchos escritores no pueden comenzar publicando porque no tienen a quién venderle los relatos. Exacto. Es un poco lo que él cuenta. Pasando a lo que es películas, y brevemente, que se estrenó la semana pasada, el capítulo 2 de It capítulo 2, que ya logró el segundo lugar como un estreno más rentable de película de terror en taquilla. El primero recordamos que había sido It capítulo 1, así que si bien se espera que este capítulo 2 recaude un poco menos, ya la ganancia superó los 70 millones que costó su producción, y probablemente en algún momento hablaremos en esta columna de todo lo que es It, las miniseries, la novela. Por ahora lo vamos a dejar ahí en stand-by. Lo único comentarles, para que no lo saben, hay un cameo de Stephen King tomando mate. Ah, sí, vi eso. Pero ¿es mate realmente? Sí, vi un fragmento. Sí, es mate. Está hecho con una yerba de ahí, pero es mate. Mirá vos. Porque, el director es argentino, de Muschietti, está con un mate del Club Independiente, ¿no? Pero logró que King hiciera eso. Dale. El segundo estreno es una película que va a llegar directamente a Netflix, protagonizada por Patrick Wilson, el actor que lo vimos en la saga El Conjuro de James Wan, y se llama In the Tall Grass, en castellano es En la hierba alta, y está basado en un relato que coescribieron Stephen King con su hijo Joe Hill, y es una película de terror para Netflix. Esto va a ser estreno el 4 de octubre, por lo cual estamos también ya en este fin de año. ¿Y cómo se va a llamar, perdón? In the Tall Grass, es en inglés, en castellano el cuento se llama En la hierba alta. ¿Y eso es una película o una serie? Es una película televisiva de una historia corta de terror que se ha ampliado para hacer la película. Perfecto. No, esto no es serie, esto es una película. Y luego tenemos el estreno ya en los cines de noviembre, 8 de noviembre, otra película que también se espera con mucha expectación, que es Doctor Sueño, la famosa continuación del Resplandor, protagonizada por Ewan McGregor y Rebecca Ferguson, y dirigida por Mike Flanagan, que retoma la vida de este chico que veíamos andando en triciclo en aquella vieja película de Kubrick. Y Flanagan lo que ha hecho es buscar un mix para la historia,
que cierre con lo que es la novela de King, El Resplandor, que era muy distinta a la película, pero también que aparezcan guiños y referencias a la película de Kubrick. Ha querido unir los dos mundos y bueno, sé que va a haber algunos cambios con respecto a la novela, ¿no? Pero también se espera con mucha expectativa, más que nada por el protagonismo de McGregor, y bueno, tiene una buena producción esta película. Iwan McGregor, ¿es? Iwan McGregor es el protagonista. Es muy bueno Iwan McGregor. Es el que hace el chico de grande, y Rebecca Ferguson es la actriz que lo acompaña, que hace de villana, también una actriz muy destacada. Recomiendo ya que en Netflix hay una película dirigida por Iwan McGregor que está basada en una novela de Philip Roth que vale la pena. Ahora no me acuerdo el nombre. No la vi, pero escuché buenos comentarios de esta película. Sí, de la labor de McGregor como director. Iwan McGregor, exactamente, también está como actor y está basado en Pastoral Americana, creo, la novela de Philip Roth. Claro. Y después, lo que es televisión, tenemos en la cadena Hulu, acá se puede ver por internet, el estreno de la segunda temporada de Castle Rock. Castle Rock es una serie donde en cada temporada se cuenta una historia distinta, en la que se toman personajes de distintas obras de Stephen King y se genera una nueva historia. En la primera temporada del año pasado estaba Sissy Spacek, no haciendo carrera obviamente, sino otros personajes, pero sino actores que han formado parte del universo King. En esta segunda temporada vamos a ver una historia de una Annie Wilkes, joven. Annie Wilkes es aquella protagonista de Misery, ¿no? Misery, claro, sí. En el cine de hecho Kathy Bates. En esta oportunidad va a estar interpretada por Lizzie Kaplan, y también va a estar como actor invitado en esta temporada Tim Robbins, con lo cual se aguarda también con expectativa esta serie. Mirá vos, Tim Robbins vuelve al cine porque estaba haciendo cosas muy secundarias. Sí, está acá en esta serie que se estrena en la cadena Hulu, que bueno, acá va a llegar seguramente en algún canal, y si no, se ve por internet. Y tenemos el estreno de la tercera temporada de Mr. Mercedes, una serie policial basada en una trilogía de libros de King, protagonizada por Brendan Gleeson, un actor también muy destacado. Muy bueno, sí. Y acá King los guiones los colaboró y trabaja junto con él Dennis Lehane, este escritor policial muy bueno, que entre sus obras tiene Shutter Island, la novela en la que se basó la película de Scorsese. De Scorsese, sí. Es una muy buena serie, está oscura, con bastante drama y mucho policial, que no se ha visto mucho porque ya se estrenan no está en Netflix, entonces se ve menos, ¿no? Lo que siempre contamos, pero hay que buscarlas porque están. Y como última serie tenemos el estreno de lo que va a ser la primera temporada de Creepshow, una serie que se basa en una serie de películas que hicieron Stephen King y George Romero en los años 80, donde se adaptan historias de lo que formaron parte de la S Comics, esos cómics de historias tipo cuentos de la cripta, el terror más, no diría infantil, pero un terror más crudo, más de cómic, y no una cosa tan elaborada. Y reivindicando de nuevo el cuento, ¿no? En este caso es cómic, pero también es un cuento, relatos o cortos, ¿no? Sí, de hecho cada capítulo tiene dos historias. En cada capítulo de la serie se van a contar dos cuentos de autores modernos, Stephen King, Joe Hill, John Lansdale, varios autores que han colaborado con sus relatos para esta serie, que el showrunner es Greg Nicotero, que fue el showrunner de varias de las primeras temporadas de The Walking Dead. Así que con esta serie está garantizada la diversión, ¿no? Porque es una serie los relatos son bastante divertidos, fantasmas, monstruos. Sí. Con eso estamos cerrando lo que sería esta temporada King de bueno, año, pero ¿no? esta es una enumeración. Esperemos, Ricardo Ruiz, que digamos te detengas en algunas de esto que acabas de contar, ¿no? Yo quiero decirles que la película que mencioné, que está en Netflix, se llama El fin del sueño americano. Es La pastoral americana, era la novela de Philip Roth en la que está basado, y es con Iwan McGregor. Y nada, es una novela que ganó el premio Pulitzer, y la película está muy bien. Nada, simplemente para aquellos que quieran ver, está El fin del sueño americano. Y para vos, Ricardo, gracias por estar en la máquina, y esperamos, digamos, nuevas novedades de aquí en estos meses. Si tengo 30 segundos, termino con otra noticia para no quedarnos solo con una. Dale. Está causando mucha expectativa el estreno de una película que se llama Joker, con Joaquín Phoenix. Ah, sí, ganó el premio de... Claro, ganó el premio en el mejor película en el Festival de Venecia. Sí, Venecia, sí. Y las críticas están siendo recontra favorables a la película. Esto es un golpe importante un golpe a favor, mejor dicho, para DC Comics, que con sus películas de la Liga de la Justicia eso no había tenido mucho éxito, y parece que esta historia, que recuerda mucho el cine de Michael Cimino, está ambientada en los 80, ese cine oscuro
policial, de climas sucios, Sí. le va a traer un éxito, y todo hace pensar que este señor se va a ganar el Oscar a Mejor Actor, casi seguro, o al menos va a estar nominado. Bueno, Joaquin Phoenix se lo merece, es un de los gigantes actores que hace unos años dijo que se retiraba, por suerte no se retiró. Y Joker, esto que parece sacado de Batman, ¿no? Sacado, digamos, sin ninguna historia, parece que es una gran película. Algunos la comparan hasta con Taxi Driver. Te mando un abrazo, Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar recibiendo a Roberto Aprato y vamos a estar hablando también, a llamar a Fray Ventos para hablar de el encuentro capital de la poesía Fray Ventos. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.